¿Alguna vez se han preguntado por qué se han privatizado algunas cosas, algunos servicios básicos? Se han preguntado también por qué el Estado no está a cargo de los servicios básicos como lo hacía antes. Eso no es casualidad. Eso tiene una respuesta y se llama el neoliberalismo. ¿Por qué? ¿Cómo surge? Aquí en este documental le estaremos mostrando y enseñando cómo surge el neoliberalismo. En Europa en el año 1929 muchas economías colapsaron. El capitalismo liberal clásico quedó en crisis. Esto dio paso a un movimiento que hoy conocemos como el keynesianismo. Tenía como propósito fortalecer el intercambio del Estado, es decir, gastar más y regular los mercados para salvar la economía. Sin embargo, en el año 1938, 9 años específicamente pasaron y precisamente hubieron 26 pensadores liberales de la época que se reunieron con el propósito de mejorar esto. El neoliberalismo surgió como reacción a este modelo estatal fuerte, argumentando que tanta intervención generaba inflación, ineficiencia y pérdida de libertades individuales. Para los neoliberales, la solución no era más Estado, sino más mercado, permitir que la competencia y los precios funcionaran libremente. El pensamiento neoliberal comenzó a gestarse en Europa en los años 30, con figuras claves como Friedrich Hayek, defensor del orden espontáneo del mercado y crítico del socialismo y la planificación central. Ludwig von Mises afirmó que el socialismo no podía calcular precios reales sin mercados libres. Ambos pensadores denunciaron los peligros del control estatal y abogaron por una economía de mercado disciplinado, libre y con intervención mínima. Después de la Segunda Guerra Mundial, sus ideas ganaron más fuerza como alternativa al keynesianismo dominante y especialmente ante el miedo al comunismo soviético y las economías planificadas del bloque oriental. Estos tres pilares son del corazón del neoliberalismo. Sin embargo, aunque sus ideas buscan eficiencia y orden, muchas personas critican este modelo porque creen que ha traído más desigualdad, también ha traído mucho la debilidad del poder del Estado frente a los intereses políticos y privados que se han tenido a lo largo del tiempo. Detrás del neoliberalismo no solo hay ideas económicas, también hay pensadores que marcaron el rumbo de este modelo. Dos de los más importantes fueron Milton Friedman y Friedrich Hayek. Cada uno desde su enfoque defendió la importancia del mercado libre, la reducción del papel del Estado y el respeto por las decisiones individuales en la economía. Sus propuestas no solo influyeron en la teoría económica, sino terminaron convirtiéndose en políticas concretadas aplicadas para muchos países. Milton Friedman, el economista de libre mercado, Milton Friedman fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX y líder de la Escuela de Chicago. Su enfoque se centró en el monetarismo, una teoría que afirma que la inflación ocurre cuando hay demasiado dinero en circulación. Según Friedman, la única forma de controlar la inflación es regulando la cantidad de dinero que se emite, y por eso proponía que los bancos centrales fueran independientes del gobierno, para que pudieran tomar decisiones técnicas sin precisiones políticas. El filósofo del orden espontáneo, otro gran referente del neoliberalismo, sostenía que tiene toda la información necesaria para controlar una economía desde arriba. Él creía que el conocimiento está repartido entre millones de personas y el mercado a través de los precios. Transmite esa información de forma natural y eficiente. Para Hayek, una intervención excesiva del Estado pone en riesgo las libertades individuales, ya que el control económico siempre lleva, en su opinión, al control político.
En su obra más conocida, Camino de la Servidumbre, en 1944, advertía que los sistemas como el socialismo o la planificación centralizada terminan por llevarla a autoritarismo. Las ideas económicas no solo son en teoría, sino cuando se ponen en práctica pueden transformar países enteros para bien o para mal. El neoliberalismo pasó de ser un conjunto de principios a ser un modelo aplicado con fuerzas distintas en las regiones del mundo. Desde la dictadura de Chile y el gobierno del Reino Unido de los 80 y la reforma de América Latina en los 90 dejaron huellas profundas sociales, económicas y políticas que seguimos viendo hoy en día. A continuación veremos cuál fue su proceso y las consecuencias que trajo. La dictadura de Chile de 1973. Durante la dictadura militar de Chile, que comenzó en el 1973 con el golpe de Estado contra el presidente, se produjo un cambio radical en la economía del país hacia un modelo neoliberal. Este cambio fue impulsado por un grupo de economistas chilenos conocido como los Chicago Boys, porque habían estudiado en la Universidad de Chicago, donde aprendieron ideas económicas basadas en el libre mercado, la reducción del papel del Estado y la apertura de la economía del comercio internacional. Cuando Augusto Pinochet tomó el poder, estos economistas tuvieron la oportunidad de aplicar sus ideas en la práctica. Las medidas que pusieron incluyeron la privatización de empresas estatales. El Estado vendió muchas empresas que antes controlaba. Después fue la reducción del gasto público, menos la inversión estatal en la salud y educación en vivienda, eliminación de subsidios, aperturas económicas y la flexibilización del mercado laboral. Este proceso se conoce como la implementación del neoliberalismo radical, porque en muy poco tiempo transformaron la economía chilena según estas ideas de mercado libre, algo que no había ocurrido en América Latina de manera tan intensa. Pero estos cambios tuvieron consecuencias fuertes. Por un lado se estabilizó la inflación y crecieron algunas áreas de la economía, y por otro lado aumentó la desigualdad social y creció la pobreza, y se deshabilitó la protección social que antes daba el Estado. En el Reino Unido, durante los años 80, Margaret Thatcher llegó al poder con la idea de transformar completamente la economía británica. Su gobierno es uno de los ejemplos más claros de la aplicación del neoliberalismo. Pero ella creía que el Estado no debía intervenir tanto en la economía, que el mercado libre debía ser el motor del desarrollo. Sus principales medidas fueron la reducción de impuestos para las empresas de sectores más ricos bajo la idea de la ingeniería de inversión de desempleo, la disminución del gasto de pública social, el aumento del gasto militar, lo que generó una gran deuda pública. Por esta razón, Thatcher privatizó muchas empresas públicas, como la energía de agua, telecomunicaciones y transporte. Para ella, el Estado no debía ser dueño de esas compañías, porque eso limitaba la competencia y la eficiencia. También redujo el dinero del gobierno que gastaba en servicios sociales como salud, vivienda o subsidios, porque pensaba que las personas debían depender más de su propio esfuerzo, no tanto de la ayuda del Estado. Además, Thatcher luchó con fuerza contra los sindicatos de trabajadores, que hasta ese momento eran muy poderosos en el Reino Unido. El neoliberalismo es una corriente que propone cómo deben funcionar la economía y el Estado. Se basa en tres pilares: que el mercado opere sin muchas trabas, que haya competencia entre empresas y que el gobierno tenga un rol limitado. Ahora veremos en qué consiste cada uno. El primer principio es el libre mercado. Desde esta perspectiva, las personas toman decisiones económicas por sí mismas, y eso permite que el mercado se regule de forma natural. Los precios cambian según la demanda y la oferta, lo que ayuda a que los recursos se usen de forma más eficiente sin necesidad de que el Estado intervenga directamente. El segundo punto es la competencia. Para los neoliberales, cuando las empresas compiten, tienen que mejorar lo que ofrecen y ajustar los precios, lo que favorece a los consumidores. Además, la competencia evita que una sola empresa domine el mercado y lo controle a su antojo. El tercer principio es que el Estado debe intervenir lo menos posible. Su función principal debe ser cumplir las leyes, proteger la propiedad y garantizar el orden. Si el gobierno se mete demasiado con regulaciones o ayuda excesiva,
puede provocar corrupción o problemas en cómo funciona la economía. El neoliberalismo ha sido promovido como un modelo de crecimiento y progreso. Ha sido un tema de controversia. ¿Pero por qué? Por el simple hecho de que en algunos países la brecha entre la desigualdad es muy ancha, ya que en algunos países el modelo del neoliberalismo ha funcionado de manera exitosa, pero en otros países no ha funcionado. Eso quiere decir que la brecha entre los pobres y los ricos es demasiado ancha y hay una desigualdad social. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Los efectos del neoliberalismo han estado presentes en nuestras vidas cotidianas, pero muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces el neoliberalismo está presente desde lo que consumimos como los servicios básicos hasta nuestra forma de progresar. Pero no es ni evidente ni neutral. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. Vivimos en un mundo más libre, donde hay una igualdad social y económica. ¿O simplemente el neoliberalismo se ha profundizado más? Se los dejo a manera de reflexión. Pero el neoliberalismo es un tema que nos toca a todos nos compromete, porque no podemos hacer caso omiso a las situaciones que están pasando y a nuestra forma de progresar y ver la vida. El neoliberalismo es un ejemplo, es un modelo, tanto de crecimiento económico que nos ayuda en el progreso, pero hay sociedades que no ven ese crecimiento ni el progreso. Y yo los insto a ustedes a que seamos personas reflexivas, que analicemos nuestro diario vivir y cómo queremos vivir. Gracias a todos ustedes por ver este documental. Espero que haya sido de mucho valor para ustedes y que hayan podido aprender más acerca del neoliberalismo y cómo nos afecta o cómo nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.